computadora de mi hija y sale el nombre de ella. ¿Ustedes creen que puedan cambiar eso? Su nombre, eh, Este, sí, sí, usted puede cambiarlo haciendo clic ajá. en participantes y hace clic en en su propio nombre. Ah, ya. Voy a cambiarlo un ratito porque me acabo de dar cuenta. Hago clic y que lo cambio nomás ahí. ¿Cómo? Se hace clic y ahí hace clic en donde dice más y ahí le va a salir le nombrar. Ah, gracias. Aquí estoy viendo. Gracias. Ya. Ahora sí, buenos días a todo el público presente. Yo me llamo Shizuo Higuchi, miembro del Semillero de Investigación y Progreso, grupo de estudio y investigación formado por estudiantes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de la especialidad de arqueología, que el día de hoy da inicio a su ciclo de conferencias sobre el patrimonio de la Legión de Ica. Para abrir este ciclo de conferencias, contamos el día de hoy con la licenciada Delia Aponte Miranda, que nos expondrá sobre su ponencia titulada Procesos de entierro en el cementerio Paracas Necrópolis de Huaricayán, Ica, Perú. En el caso que hubiese preguntas, pueden dejarnos vía chat tanto en el Zoom como en el Facebook para ser respondida por nuestra estimada ponente al finalizar su disertación. Sin más que agregar, doy paso a nuestra estimada ponente. Eh, Buenas tardes con todos. Agradezco al Semillero de Investigación y Progreso de la carrera de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica por la invitación a participar de este segundo ciclo de conferencias de patrimonio de Ica. El tema del que voy a tratar es procesos de entierro en el cementerio Paracas Necrópolis de Huaricayán, Ica. Bueno, en el cementerio de Huaricayán de la península de Paracas, en Ica, Perú, Julio Cetello y su equipo de trabajo recuperaron entre 1927 y 1929 alrededor de 500.000 de fardos funerarios agrupados en dos núcleos de entierro, A y B, sobre la base de cuyos materiales se ha definido la Sociedad Arqueológica Paracas Necrópolis, que estaría cronológicamente ubicada entre los 200 a.C. y los 200 después de Cristo. En la cronología relativa, los entierros de ambos núcleos se ubican entre el horizonte temprano 10 y el intermedio temprano 2, pero en el núcleo A estarían presentes los entierros más antiguos. Al respecto, Tello se refirió que aquí encontró algunos de los conjuntos de fardos más antiguos y los consideró descendientes de los Paracas cavernas. Por otra parte, todos los entierros clasificados sobre la base de los estilos textiles por Ampol dentro de su fase del horizonte temprano 10A proceden del núcleo de entierro A. En ambos núcleos A y B hubo entierros del intermedio temprano 1, pero en el núcleo A se concentró la mayoría de los fardos más tardíos correspondiente al intermedio temprano 2. En base a la conformación del cementerio de Huaricayán, se ha hecho diferentes aseveraciones. Una de ellas, que fue el cementerio de la población que vivía en el mismo lugar, entre Cerro Colorado y la playa, se extiende un núcleo de habitación, o bueno, varios núcleos de habitación con material Paracas Necrópolis. Otra de las teorías es que este es un cementerio de élite donde se enterraban individuos nobles procedentes de los valles de Chincha, Pisco, Ica o Nazca. Esto principalmente debido a que los primeros fardos que han sido investigados y los que mayormente se muestran son los fardos grandes, donde hay mucho material textil, y otros materiales, ¿no? No obstante, como veremos ahora, el cementerio está constituido por diferentes tipos de fardos, ¿no? En cantidad y calidad de ofrendas.
También se ha dicho que se ha discutido sobre la naturaleza primaria o secundaria de los entierros, si estos son entierros secuenciales o si son entierros secundarios traídos desde otros lugares, porque cuando uno los observa, como que todos los fardos están amontonados, pero como veremos acá, hay una lógica en estos entierros. De acuerdo con la información vertida por Tello y su equipo, se sabe que los Paracas Necrópolis utilizaron antiguos recintos Paracas Cavernas como lugares para enterrar a sus muertos dentro de los fardos. Esta maqueta que tenemos acá es una maqueta que hizo Luis Cosi en base a las medidas que se tomaron del cementerio. Acá se pueden ver algunas estructuras que corresponden a los sitios de habitación Paracas Cavernas, que es la sociedad anterior. En la ladera norte de Cerro Colorado se extiende un sitio Paracas Cavernas, y en la parte media de este sitio fue donde se realizaron los dos núcleos de entierro Paracas Necrópolis. Los fardos funerarios estaban constituidos por sucesivas capas de tejidos. Antes de la construcción de estos fardos, el cuerpo era primero tratado. Según hemos revisado, el cuerpo primero era cubierto con una resina roja y era dispuesto o acomodado en forma flexionada, es decir, con los brazos y piernas contraídas, como podemos ver acá, ¿no? También el cuerpo era engalanado con tocados, ornamentos de oro, se le realizaba un peinado y alrededor se le colocaban una serie de ofrendas consistentes en alimentos, ovillos y prendas miniaturas, tras lo cual se ponían ofrendas de prendas de vestir. Todo este conjunto de ofrendas era después cubierto con un gran fardo, con un gran manto envoltorio de algodón, de grandes dimensiones. Yo que he revisado estos mantos envoltorios, algunos tienen 20 metros, 25 metros y 5 a 6 metros de ancho. Pues son muy grandes. Bueno, este manto envolvía todo este conjunto y con una parte de este manto envoltorio se conformaba lo que era la cabeza falsa, ¿no? Y sobre esta cabeza falsa también se ponían una serie de tocados y arreglos del individuo. El individuo era vestido de acuerdo a su género, ¿no? Si era varón se le ponía un uncu y si era mujer se le ponía un vestido. Y sobre estos, cubriendo las espaldas del fardo, se colocaba un manto bordado. Los fardos más ricos podían estar constituidos por varias de estas capas, ¿no? Como acá podemos observar este fardo, el 290, un fardo muy grande que tiene como 105 ofrendas, está constituido por una serie de capas que repiten este proceso de ofrendas de prendas y envueltas después cubiertas con un manto de algodón envoltorio, ¿no? Hasta terminar con la apariencia final del fardo, como la que podemos observar acá con el fardo 310, un fardo también muy grande, ¿no? Tras las ceremonias fúnebres y llegado el momento que podría ser alrededor de 2 semanas, como hemos podido examinar por los restos de pupas y de moscas que están en las diferentes capas de los tejidos, ellos iban al sitio de cementerio de Huaricayán y cavaban una tumba en la tierra y colocaban dentro de este pozo al fardo junto con sus ofrendas exteriores, ¿no? Estas ofrendas exteriores estaban constituidas por mates, ceramios,
cestas y todos envueltos con servilleta. Y generalmente estos recipientes o al costado de estos contenían diferentes ofrendas de alimentos. Una vez colocadas estas ofrendas, la tierra que había sido retirada era vuelta a rellenar el pozo para cubrir el fardo. En el caso de los que se consideran los fardos más importantes, esta zona el fardo era cubierto con arena limpia y seca. Y como parte de señalar el lugar, se ponían unas varas cubiertas con hilos, adornadas con motas de algodón o también con plumas de colores. Bueno, como resultado de la acumulación de fardos, Tello y su equipo recuperaron los bultos unos al lado de los otros en diferentes niveles de superposición. Tello clasificó los fardos en 3 categorías a partir del tamaño, la calidad y la cantidad de las ofrendas. Los fardos más grandes fueron considerados de primera categoría y serían de jefes o sacerdotes. Los de segunda categoría, de guerreros o artesanos, y los de tercera categoría y menor tamaño correspondían a individuos del pueblo. Según Tello, los núcleos funerarios Paracas Necrópolis serían grandes fosas donde enterraban a los miembros de una familia o familias emparentadas, generación tras generación. Los entierros se habrían dado sin considerar diferencias de rango, sexo o edad, y los habrían colocado de manera secuencial y continua, uno tras otro, en sentido horizontal y vertical. De modo general, Tello propone que habría 3 niveles de entierros, de 3 a 5 metros de profundidad, de 2 a 3,5 metros de profundidad y de 80 centímetros a 1,5 metros de profundidad. Para Tello, estas diferencias en la profundidad estarían vinculadas también con el rango social del individuo. Los entierros más profundos corresponderían a los individuos de mayor estatus social, ¿no? Mientras los entierros más superficiales estarían comprendidos por los fardos más pequeños y tendrían menor jerarquía social. De acuerdo a lo que propone, los fardos mayores estuvieron aislados y rodeados por fardos medianos y pequeños. En este último caso, la conformación del grupo de entierro siguió un patrón determinado, es decir, el fardo grande central estaba rodeado por 2 o más fardos medianos a los lados y tuvo varios pequeños superpuestos. Bueno, hasta ahora esto es un poco de lo que propone Tello en base a sus excavaciones. Acá se pueden ver algunos esquemas de cómo eran los entierros, ¿no? Los esquemas reproducidos de las excavaciones. Estos materiales son los que ahora vamos a revisar, ¿no? Estos bultos, estos fardos son los que vamos a revisar uno por uno a continuación. Bueno, usando el análisis de la descripción y los esquemas de los cuadernos de campo de Tello y su equipo, yo he podido reconocer varias de estas agrupaciones de fardos. En la sección central del cementerio A había por lo menos 4 grandes grupos con el objetivo de reconstruir la secuencia seguida en el proceso de entierro de los fardos del cementerio de Huaricayá. He analizado uno de estos grupos de entierro, el que estamos viendo, el cual está compuesto por varios de los, por 16 fardos, ¿no? Varios de los cuales ya han sido abiertos y se logró, tras un proceso de recontextualización, referencias sobre sus materiales asociados. Para poder gestionar la información de la descripción y los diagramas de excavación y los planos, he usado una base de datos. Y también he realizado varios dibujos en base a estos diagramas en planta y en
y en diferentes posiciones para poder observar cómo pudo ser estos entierros, ¿no? El grupo de entierro que estamos examinando estuvo al noreste de la sección central del núcleo A de Huaricayán, acá encerrado en un cuadro rojo, ¿no? Esta es la agrupación de entierros que vamos a analizar. Como ya indiqué, estuvo compuesto por 16 fardos, que fueron numerados de 75 al 90 y clasificados en las 3 categorías dadas por Tello. Los fardos 89 y 90 corresponden a la primera categoría de Tello, el fardo 88 a la segunda categoría y los otros fardos restantes a la tercera categoría de Tello. Como ya indiqué, la propuesta de reconstrucción la he realizado a partir de las descripciones en el cuaderno de campo, los dibujos de proceso de excavación y 2 planos de ubicación de los fardos. El primero, uno realizado por Mejía cuando los encontró, y el segundo, un plano realizado cuando estos fueron exhumados. Dentro de los fardos había jóvenes, adultos, ancianos, varones y mujeres. Los primeros fardos en ser enterrados dentro de este grupo serían el fardo 81 y 90. Una mujer y un varón, adultos, respectivamente, con materiales del horizonte temprano 10. Después fueron depositados encima y a los lados fardos de mujeres, varones y niños, ¿no? Con diferentes materiales hasta llegar al intermedio temprano 1. Para poder esquematizar la secuencia de entierro he usado la matriz de Harry, que me ha sido muy útil porque estamos trabajando con información muy antigua de archivos y donde no tenemos mayor información. Entonces este diagrama me ha permitido ajustar la secuencia de entierro de los diferentes fardos. Bueno, a continuación paso a detallar la información de estos fardos, lo que hemos encontrado al respecto. El fardo 81 es uno de los primeros fardos en ser depositado. Fue enterrado a 3 metros de profundidad, directamente sobre la roca madre. El individuo era una mujer adulta. Las identificaciones de sexo y edad fueron realizadas por Flor Bobadín y Lisbeth Tepp. Esta mujer adulta, a esta mujer adulta le colocaron un vestido y encima un manto. Estas prendas las hemos identificado como típicas del género femenino en Paracas Necrópolis. En las capas cercanas al cuerpo pusieron un fragmento de colador. Los coladores también son elementos muy comunes en la sociedad anterior Paracas Cavernas. Después también se encontraron fragmentos de un penacho trilobado de oro, 2 pendientes de oro y una pulsera de oro. A partir del estilo lineal del manto, el delineado y el bordado con hilos de color rojo grana, ocre anaranjado y las formas y dimensiones de los objetos de oro, he asignado el fardo a finales del horizonte temprano 10A. En vida, la mujer lució tatuajes de aves y peces. Acá podemos observar que esta mujer tenía tatuajes en el dorso de la mano y también en la palma de la mano, así como en la rodilla, ¿no? Presentaba representaciones de aves y también de peces. Además, se identificó que esta mujer había chachado coca. El análisis dental fue realizado por Luis P. Solanfranco. El otro fardo, el 90, que otro de los fardos primeros en ser enterrados en este núcleo de entierro,
no ha sido totalmente abierto, así por lo que no hemos podido analizar el cuerpo del individuo, no conocemos la edad ni el sexo del individuo. Este fardo fue enterrado 60 centímetros por encima del fardo anterior. El examen de las prendas textiles a las que hemos tenido acceso sugiere que contenía un individuo masculino. Por el examen de los tejidos, Paul asignó el fardo al horizonte temprano 10A. Entre las prendas destaca un tocado anillado anudado. Estos tocados anillados anudados generalmente están vinculados o es una tradición técnica que viene desde Paracas Cavernas y se proyecta hasta Paracas Necrópolis. Al respecto, Maribel Medina realizó una investigación de este tipo de materiales. Además, los 3 mantos que hemos podido revisar tienen motivos lineales de felinos y representaciones antropomorfas. Toda esta iconografía y las técnicas de estos tejidos son comunes del horizonte temprano 10A. Ahora, después de estos fardos 81 y 90, se encuentran enterrados el fardo 83. Este fardo correspondía a un niño de entre 7 y 10 años, con el cráneo remodelado tipo tabular erecto. Si bien está enterrado sobre el fardo 90, al parecer, de acuerdo a las notas de campo, este fardo habría sido removido al momento de ser enterrado al fardo 90 y después fue colocado sobre una vez enterrado el fardo 90 fue colocado sobre este. También se encontró que el fardo 84 fue enterrado sobre el fardo 90. No obstante, este fardo no hemos encontrado mucho material al respecto, pero sí tenemos información de cómo se encontraba y algo al respecto de sus ofrendas. Este individuo estaba en posición fetal con la cabeza desprendida, que tenía el cabello largo y suelto, y también llevaba un yauto anudado. Como ya hemos indicado, los yautos anudados están relacionados con la tradición anterior para Cavernas. Por la pobreza de sus ofrendas, en el campo se asumió que era un individuo sacrificado. La presencia de un yauto anillado anudado sugiere que es un individuo masculino. Llama la atención que tenga el cabello suelto y no sujeto en un moño, como es característico de los individuos masculinos Paracas Necrópolis, así como la cabeza desprendida. Esto nos hace pensar en la iconografía Paracas de los tejidos, donde se puede ver, por ejemplo, individuos masculinos con el cabello suelto y suelto y largo y despojados de elementos de prestigio, dispuestos al sacrificio en una ceremonia realizada por sacerdotes. Tras los entierros de los fardos numerados como 83 y 84, se depositó un pequeño fardo 82 que contenía a un individuo adolescente de entre 15 y 17 años, el que está acá. No se ha ubicado mayor información referente al proceso de apertura de este fardo. Aunque no tenemos información de las ofrendas interiores, hay alguna información con respecto a las ofrendas exteriores. Se sabe que tuvo varias varas de señal y una vara de madera. Después de estos entierros mencionados, sobre el fardo 81 enterraron el fardo 76. Este fardo 76 contenía a un individuo masculino, a un individuo adulto también. Fuera del fardo colocaron una vara de señal envuelta con tiras de cuero y tela rala. Asimismo, a su lado norte dejaron una botella de doble pico y un platito.
y protegieron todo al fardo y sus ofrendas con una estera de junco. El pozo donde está enterrado el fardo fue llenado con arena limpia. De acuerdo con el acta de desenfardado, este fardo estaba compuesto por 14 especímenes, bueno, de los cuales solamente hemos podido ubicar esta cucharita o posible cucharita de madera con incrustado con cuentas de blancas y rojas, ¿no? Asimismo, hemos encontrado fragmentos de oro correspondientes a una orejera, el cráneo del individuo y el cráneo del individuo. Bueno, el cráneo del individuo conserva el cabello largo que fue arreglado en un moño frontal. Acá está el moño frontal, está arreglado, sujeto con una cuerda de algodón. Lo que es un peinado característico de los individuos de género masculino. La cuchara de madera, observamos, lleva una imagen labrada de un ser serpentino. Y como ya mencionamos, también tiene incrustaciones de conchas blancas y rojas. Los fragmentos de este pendiente circular corresponden a una misma orejera, ¿no? Este tipo de orejeras se encuentran, o yo las he observado por lo menos, en fardos del horizonte temprano 10, algunos de los cuales Paul ha asignado al horizonte temprano 10B. Otro de los fardos analizados fue el siguiente, que fue enterrado después del fardo 76 que acabamos de ver. Tuvo como ofrendas externas una botella doble pico y un platito tendido. El fardo contenía a una mujer. De los materiales dentro del fardo, pude revisar, o bueno, de las diferentes ofrendas dentro del fardo, pude revisar la botella de doble pico, algo burda, con el cuerpo ovoide, los picos divergentes y engobe rojo. Estos caracteres guardan similitudes con otras botellas del horizonte temprano 10A. De acuerdo con el acta de desenfardado del fardo, se recuperaron 19 especímenes, de los cuales solo he podido revisar 4 objetos de oro y los restos óseos del individuo. Entre los objetos de oro tenemos una nariguera bigotera con el contorno recortado, un penacho pequeño y 2 pulseras que se asignan al horizonte temprano 10B. La mujer tuvo tatuajes en la mano izquierda de figuras escalonadas y también tuvo tatuajes de aves. Como en el individuo del fardo 81, esta mujer también habría chachado coca. Aunque no pudimos ubicar los tejidos asociados a esta mujer, sobre el cráneo se puede observar fragmentos de un borde que habría sido una ñañaca o turbante. Esta llevaba aves de perfil monócromas. Los bordados de las figuras monócromas se han registrado en fardos del horizonte temprano 10B. Tras el entierro de este fardo 86, al parecer enterraron al individuo del fardo 77. Este individuo es posiblemente de género masculino, a juzgar por la presencia de una pinza depilatoria, que hasta ahora solamente ha sido asociada a entierros de varones. El cuerpo de este individuo tenía una disposición diferente, estaba extendido y no flexionado. Sus huesos estaban rotos y en desorden y carecía de cabeza.
Donde debía estar la cabeza se recuperó la pinza depilatoria. También se encontró las cuentas de un collar y una flauta, así como un plato tendido amarrado con otro de junco. Al revisar el fardo y su contenido en el mismo campo, se notó que presentaba la misma orientación que un fardo que veremos más adelante, el fardo 75. Este fardo fue encontrado sin cráneo y también fue considerado como un sacrificado. No obstante, hay indicadores exteriores de que este fardo correspondió a un individuo de alto estatus, como la estera que lo cubrió, 2 varas asociadas, una de ellas de mando adornada con tendones. Además, dentro del fardo había tejidos bordados, una pinza de oro y una flauta de hueso. He podido revisar 3 tejidos de este fardo: un yauto trenzado, un fragmento de cinta y los fragmentos de un bordado de una posible esclavina, que permiten asignar este fardo a finales del horizonte temprano 10. A la altura de los pies de este individuo se recuperó el fardo 78, calificado por Tello como de tercera categoría, o Z. Este fardo, al parecer, no tendría ofrendas exteriores. No obstante, de acuerdo al acta de desenfardelamiento, había contenido 24 especímenes, de los cuales solo hemos podido revisar el cráneo y su tocado y 2 fragmentos de oro. El cráneo conserva el cabello largo sujeto en un moño en la parte frontal, además de un tocado compuesto por 2 cintas trenzadas, similares a las cintas trenzadas del fardo 77. El examen del cráneo indica que es un individuo adulto joven, de sexo probablemente femenino. No obstante, el peinado y tocado corresponden al tratamiento de género masculino en Paracas Necrópolis. En los 2 fragmentos de oro laminado, al parecer, corresponderían a los brazos de una diadema o un penacho. Tras el entierro de este fardo 78, encima del fardo 79 se enterró al fardo, encima del fardo 77 se enterró al fardo 79, que correspondería a un fardo removido al enterrar al fardo 78 y que se volvió a enterrar. Como ofrenda externa se le puso un cantarito y un plato. El cantarito es el que estamos observando, el que tiene forma de 8. Este tipo de cantaritos en forma de 8 son comúnmente registrados en el horizonte temprano 10 en el Valle de Ica y también en este cementerio. Bueno, los 10 fardos que hasta ahora hemos descrito conformaron un solo grupo de entierro, desde el fardo 81, enterrado primero, hasta el último fardo 79, el más superficial. No obstante, adyacente a este grupo, durante el intermedio temprano 1, se formó otra pequeña agrupación de entierros, con los fardos 85, 87, 88 y 89. De este segundo grupo de entierro, el primero en ser enterrado fue este fardo, el fardo 85, que fue clasificado como de tercera categoría. No obstante, no sería un fardo pobre, como serían considerados los fardos de tercera categoría, porque está constituido por varias ofrendas de textiles bastante elaboradas. Este fardo contuvo a un individuo de sexo masculino adulto mayor. Se encontró a 2,5 metros de profundidad, con varias ofrendas de cerámica, como botellas, platos y cántaros, a las que, bueno, lamentablemente no hemos podido encontrar, ¿no? El protocolo de desenfardado indica que el fardo estuvo compuesto por 23 especímenes, entre los cuales destacan las ofrendas textiles, como mantos, uncus, esclavinas y faldas,
Los tejidos que hemos revisado en este fardo corresponden a finales del horizonte temprano 10 e inicios del intermedio temprano 1. Como vemos acá, son ya las representaciones ya son más figurativas o de línea ancha, como se puede ver, y hay diferentes representaciones de personajes, ¿no? Sobre este fardo 85 fue enterrado el fardo 88, clasificado por Tello como de segunda categoría. No hemos podido encontrar mayores materiales de este fardo, a pesar de que fue considerado un fardo de segunda categoría, por lo que debería tener muchas ofrendas. De lo que hemos podido, de los documentos, hemos sabido que contenía tejidos bordados, un canasto funerario, ofrendas de cerámica y los restos de una flecha. Al parecer, no hemos encontrado mayor información porque habría sido abierto en campo. Lo único que hemos encontrado al respecto de este fardo son estos dos mantos en miniatura que eran parte de sus ofrendas. Sobre el fardo anterior habían enterrado al fardo 87 un individuo clasificado como de tercera categoría sin mayores ofrendas exteriores. Según los análisis, este fardo contenía a una mujer de edad adulta media, tenía tejidos llanos, un peine, y lo que sí hemos encontrado son estos dos fragmentos de objeto de oro que corresponderían a una pulsera y una orejera. En el cuerpo se pudieron identificar tatuajes que representaban aves similares a los registrados en los individuos femeninos de los fardos 81 y 86 que hemos descrito anteriormente. Sobre el fardo anterior y los fardos 83, 84 y 86, se enterró el fardo 75, que tuvo el cuerpo del individuo acomodado en posición extendida. Solamente de este fardo tenemos descripciones más, y algunas anotaciones, pero no hemos encontrado mayores materiales, ¿no? Según esto, entre las ofrendas tenía un turbante bordado y una vara de mando. El cráneo presentaba una fractura a la altura del mentón. A la altura de los pies de este individuo extendido se encontró el fardo 80, un fardo pequeño sin mayores ofrendas que fue calificado como de tercera categoría y que según los análisis contenía a un niño de alrededor de 7 años. Esto sí se pudo analizar. El último fardo en ser depositado fue el fardo 89 por encima del fardo 85 a 1,5 metros de profundidad. Este es un fardo de primera categoría que presentó diversos tejidos bordados con motivos polícromos y naturalistas. Fue asignado por Paul al intermedio temprano 1B. Como vemos acá, esta momia tenía bastantes ofrendas textiles compuestas de mantos, zuncos, tocados, con muchas figuras bordadas con variados colores, ¿no? Este es el último fardo de este grupo de entierro. Bueno, a partir de las evidencias que hemos presentado, podemos concluir que el agrupamiento de fardos fue el resultado de un proceso de enterramiento secuencial y sucesivo. La distribución de los entierros sugiere una relación de filiación entre los individuos enfardados, femeninos y masculinos y de diferentes edades.
Tentativamente, los individuos en los fardos más profundos y antiguos serían los ancestros, y tras ellos serían enterrados sus descendientes, como ya lo había postulado Tello. En tal sentido, la mujer en el fardo 81 se estaría constituyendo en el ancestro fundador de este grupo de entierro. No obstante, los fardos más profundos no necesariamente serían los más grandes o más ricos, como había propuesto Tello. El crecimiento del grupo de entierros se dio de manera vertical y horizontal. El crecimiento vertical empezó con el entierro de los fardos más antiguos y de mayor estatus cerca de la roca madre. Los fardos subsiguientes fueron depositados verticalmente sobre los más profundos y luego, hacia los lados, se colocaron otros fardos. Los últimos fardos en ser colocados más superficiales serían de individuos de menor estatus o niños. No obstante, hacia finales del intermedio temprano 1, en la fase B, se produjeron entierros de fardos de primera categoría adjuntos a los núcleos antiguos, como en el caso del fardo 89. Pudieron existir varios núcleos de entierro en uso simultáneo en Huaricayán. Una vez agotado el espacio para acumular más fardos en un núcleo, iniciaron una nueva agrupación de entierros al lado del mismo. De esta manera, el cementerio fue creciendo horizontalmente. En suma, puede plantearse que a partir del espacio elegido para enterrar al ancestro, se fue conformando con el tiempo una especie de mausoleo familiar. La elección de nuevos lugares para enterrarse puede haber estado motivada por el agotamiento del espacio en el mausoleo o por la aparición de individuos notables que fundaron nuevas dinastías. Finalmente, es necesario continuar con estas investigaciones para profundizar en el conocimiento del cementerio de Huaricayán en particular y la sociedad Paracas en general. Bueno, les agradezco mucho por haber escuchado mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Deria. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Le recuerdo a todo el público presente que puede dejarnos sus preguntas tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook para ser respondidas. Ahora pasemos a las preguntas que nos han dejado. La primera pregunta es de la señorita Leslie Laura, que dice: buenos días. ¿Los Paracas aplicaban alguna técnica para conservar los cuerpos? Gracias, buena ponencia. Gracias. Bueno, yo he revisado los cuerpos y sí aplicaban, al parecer aplicaban alguna técnica, ¿no? No puedo entrar en detalle en todo lo que aplicaban porque no conozco, pero se deja ver. Uno, me parece que fue la preparación que hicieron del cuerpo. En los individuos donde se pudo observar mejor la piel, se pudo observar que hay una capa de una resina que cubría algunos individuos, ¿no? Y que probablemente fue puesta para conservarlos, ¿no? Lo otro también es que el proceso de construcción del fardo en sí mismo permitiría que que el cuerpo se conserve mejor, ¿no? Al estar envuelto en varias capas, ¿no? Y al ser enterrado no entra en contacto con la tierra, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es del señor Piero Zanini Meréndez, que pregunta: sobre la calidad del oro, ¿es la patina o es oro de bajo quilate? A ver, acá yo he hecho una investigación con un compañero, Luis Enrique, y analizamos el oro de Paracas y hemos hecho una investigación que se llama el oro rojo, ¿no? Lo que pasa es que el oro de Paracas que se presenta tiene encima una resina, ¿no? O sea, está cubierto por una resina. Entonces, es difícil acceder
a la patina en sí porque la superficie está ya cubierta, ¿no? Protegida. ¿No? Y bueno, y con respecto al porcentaje, pues sí, pues no es un oro de tan alta, digamos, pureza, sino que más que todo constituye un elemento de prestigio la presentación de material con oro, ¿no? En diademas, narigueras, orejeras, ¿no? Eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Mercedes González Fernández. ¿Se ha analizado esa capa de resina encontrada sobre las momias? Mm, no hemos podido analizarla en sí, pero o sea, hacer mayores procesos de análisis químicos. Nosotros hicimos el análisis de la capa de resina de oro y eso sí se analizó. Y según las observaciones que hicimos, el, tanto parece que es el mismo tipo de resina que se usa para el oro, la que se estaría usando para el cuerpo, pero habría que hacer más análisis, ¿no? O sea, hay que hacer una serie de análisis para identificar, ¿no? Qué tipo de resina, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Piero Zanini, que pregunta, ¿los tatuajes, qué tipo de tintes eran pintados en los huesos? En la piel. Bueno, creo que es algo típico de todas las sociedades usar las cenizas, ¿no? Para realizar los tatuajes. Pero no obstante, aparte de esta utilización, es curioso, yo no he encontrado hasta ahora, se menciona que hay colores, ¿no? Y esos, la verdad no lo he visto hasta ahora, ¿no? Sí se menciona que hay tipos de tatuaje azul y rojo, pero yo hasta eso lo he encontrado en las notas de campo, ¿no? Pero hasta ahora yo no he observado eso. Bueno, yo en realidad yo no hago tanto, yo no he trabajado tanto el análisis de los tintes, ¿no? Sino yo más me he analizado la iconografía, ¿no? Del material, en cuanto a lo que son tatuajes, ¿no? Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es de la señorita Grecia del Pilar. Buena presentación. Quisiera saber actualmente qué técnicas aplican para conservar los fardos que son encontrados. Bueno, los fardos fueron encontrados en, bueno, 1927, 1929, y tienen toda una historia, ¿no? En cuanto a su traslado y conservación, ¿no? Han sufrido mucho, la verdad, porque la historia de los fardos es la historia de los museos también, ¿no? Porque eh, han pasado por muchos procesos de traslados o eventos que han ocurrido, ¿no? Y después los fardos mismos, ya últimamente yo he visto lo que hacen porque tampoco es mi trabajo la conservación, sino más la investigación. En el Museo Nacional he visto que lo que se hace es limpiarlos, volverlos a enfardelar, si aún no están abiertos, ¿no? Si están abiertos y el material está en mal estado, separarlos, ¿no? Pero bueno, ahorita pienso que los fardos de Paracas Necrópolis están en las mejores condiciones con respecto a años anteriores. Por supuesto que estas condiciones en cuanto a conservación pueden mejorar, ¿no? Mucho. Pero como les digo, es más que todo ese proceso que yo he visto de conservación, de protección del fardo, de mantenerlo estabilizado en el medio ambiente, o sea, a una temperatura adecuada, sin mucha humedad. Y lo otro, en caso de que el fardo esté deteriorado, hacer intervenciones, ¿no? En el fardo para evitar que se deteriore más, ¿no? Eso.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Nayeri Cárdenas, que pregunta, ¿de qué edad eran los individuos de los fardos y cuál era el sexo era el que tenía más presencia? Ya. Los individuos de los fardos están desde niños muy pequeños hasta adultos mayores. O sea, está representada toda una población, ¿no? En cuanto a edad. En cuanto a sexo también. Ahora, el sexo de los individuos, pues ahorita es relativo porque nuestra muestra, o sea, de los 429 fardos que fueron recuperados, pues solo se ha abierto el 30%, digamos, ¿no? Y de esos, pues, no se ha podido acceder a todos por diferentes razones, ¿no? De condiciones o que no se encuentra el material, ¿no? Debe estar, pero la historia de los materiales para acá en Necrópolis también tienen que pasar por todo un proceso de que ha cambiado de las codificaciones y hay que registrarlos. Ahora, yo me he centrado más en el análisis de individuos femeninos, así que como que es una muestra que todavía no se puede saber si son más individuos masculinos, más individuos femeninos, eso es difícil, pero los dos sexos están representados y en un porcentaje grande, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Patricia Gisette. Buenos días. ¿Saben qué tinte usaban para los tatuajes y sus peinados le presentaban rangos? Gracias. Bueno, lo de los tatuajes ya lo mencioné y como dije, hay otras investigaciones al respecto en cuanto a los tintes. Yo no he trabajado mucho eso, sino la iconografía, ¿no? En cuanto a lo de los peinados, pues, a ver, repíteme lo de los peinados, ¿cómo era la pregunta? Ah, sí. Los peinados le presentan rangos. Gracias. Según lo que yo he observado, los peinados no son muchos, muy variados, más que rangos, hasta ahora he visto que representan género, ¿no? Masculino, femenino. Y por otro lado, lo que sí implican rangos son los tocados, lo que acompaña a los peinados. Por ejemplo, en el caso de los varones, el peinado masculino implica un moño bueno, ellos primero los varones tienen el cabello largo. Segundo, se lo acomodan en la cabeza de tal manera que todos se lo suben a la cima y hacen un cono o un moño en la parte central con todo el cabello hacia la frente. Y en el caso de las mujeres, pues los tienes en diferentes peinados, pero hay algo muy general en las mujeres. Todas tienen raya al centro y además puede estar el cabello trenzado, puede estar suelto, puede estar en trenzas chiquitas, en trenzas grandes. Igual el hombre lo puede tener todo suelto, puede tener varias trenzas chiquitas, trenzas grandes y amarrado. Pero la diferencia mayor que hay en estos es el tipo de tocado. Mientras más yautos tenga, más turbantes tenga, más adornos de oro tenga, o bueno, tenga un adorno de oro. Tampoco es muy común tener muchos adornos de oro, ¿no? Entonces hay mayor prestigio en el individuo, ¿no? Sí. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Alicia Flores Borja, que pregunta, ¿en qué individuos se han encontrado tatuajes? ¿Es característico solo para un grupo determinado según la importancia? Lo de los tatuajes es interesante porque en el sentido de que hasta ahora se ha encontrado más tatuajes en los individuos femeninos. Entonces uno pensaría que las mujeres son los que tienen más tatuajes, aunque yo he encontrado también, hay individuos femeninos y hay individuos masculinos, pero acá entra a tallar una cosa muy importante que es la conservación. Donde hay piel, en la mayoría de los individuos, donde se ha conservado la piel, es donde hay tatuajes. Entonces, yo pienso que es una práctica bastante generalizada, solamente que no llega a nosotros toda la información,
porque la conservación de la piel de los individuos es importante, ¿no? O sea, hay una ausencia de evidencias. No obstante, yo revisando los cuadernos de desenfardelamiento de los individuos, por ejemplo, hay individuos donde se indica que hay tatuajes, pero cuando he ido a ver el cuerpo, es un individuo masculino, ya no tiene piel, ¿no? Entonces, está anotada la información, pero no hay, pero ya la evidencia se ve deteriorado, ¿no? Porque estos individuos generalmente han pasado por mucho, han sido muy revisados, y entonces la piel es muy frágil, se deteriora. En cambio, en el caso de varias de las mujeres, en las que se han encontrado tatuajes está mejor conservada la piel. Son individuos que como no tenían demasiadas ofrendas de prestigio, fueron abiertas tardíamente, no han sido tan revisados o no han estado tan expuestos, ¿no? Entonces, se ha conservado mejor la piel. Pero si vemos por hechos, o sea, en cuál tenemos más evidencia de tatuajes es en las mujeres, ¿no? Pero yo pienso que acá también, como nosotros somos arqueólogos, tenemos que ver que nosotros estamos trabajando con la muestra de la muestra y por una serie de condiciones que median eso, ¿no? Y entre ellas la conservación. ¿Ya? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita María Castañeda Arroyo. ¿Cuál fue la principal causa de fallecimiento de los individuos? La principal causa de fallecimiento. Bueno, a ver, revisamos varios individuos, ¿no? Con Flor Bobadín, Lisbeth Tepo, también con Luis Peso Lanfranco. Y si bien se observa que hay violencia, no es una violencia tan marcada como en el periodo anterior. Sí, en algunos casos puede haber sido causa de muerte, ¿no? Me parece que me parece que la principal causa de muerte en estos grupos es por salud, ¿no? Por enfermedad, ¿no? Y una edad promedio de los individuos sería como 45 años, ¿no? Hay individuos, claro, mucho más jóvenes, ¿no? Y hay individuos mucho mayores, pero es una edad más o menos promedio y mucho se ve, por ejemplo, Luis Peso revisó los dientes y él se sorprendía, por ejemplo, del estado de salud de los dientes de esta sociedad tan antigua, estaban muy bien, ¿no? Como ahora, ¿no? Tenían algunas caries, pero no estaban tan desgastados. También Lisbeth Tepo revisó el material óseo y se veía que si bien tenía una actividad constante de trabajo, pues estos individuos no estaban tan desgastados, tan maltratados, ¿no? Si bien hay evidencias de violencia que se puede ver en algunos individuos que incluso tienen en unos había una punta clavada en la pierna, o sea, y ya pues el individuo está muerto, ¿no? Entonces la causa en ese caso es de violencia, ¿no? Esta Tomasto revisó en este sentido varias cosas y Juliana Gómez también hizo una tesis al respecto de lo que es violencia, ¿no? Pero la principal causa de muerte es salud, ¿no? En esta población, ¿no? Por infecciones dentales, por alguna enfermedad, pero es la principal causa de muerte. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es del señor Piero Zanini, que pregunta: ¿qué relación tiene la dama del Cao con el tatuaje sobre la piel y los palacas también tuvieron en la piel? ¿Qué relación? Bueno, es que eso es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Lo que es el significado de los tatuajes. Yo hice un trabajo que los tatuajes se están dando como una situación en los ritos de paso, ¿no?
en un periodo donde los individuos se están integrando a la sociedad y los tatuajes son parte de esa integración a la sociedad. No es como, por ejemplo, hace algunos años o como ahora, ¿no? El tatuaje es un elemento individual, ¿no? O sea, yo me lo pongo porque quiero y uso la iconografía que quiero y es una decisión muy personal, ¿no? Lo uso o no, si quiero lo uso, si no, no lo uso. En cambio, en esta sociedad Paracas Necrópolis, el tatuaje era parte de la integración entre el individuo dentro de su sociedad en una etapa de su vida, como un rito de paso, ¿no? Es que estaba marcando momentos de este individuo y también que tenía que ver con su relación dentro de esa sociedad o cómo era visto. Por ejemplo, es curioso que dentro de este grupo que hemos revisado, la mujer más antigua y dos mujeres más tienen tatuajes que son principalmente de aves y peces. Y si nos damos cuenta y revisamos un poquito el ambiente donde estos están enterrados, está el mar y donde hay muchos peces, porque en algunos individuos se ve incluso la bandada de peces, y de otro lado están las aves, ¿no? Las aves marinas, ¿no? Esta iconografía es constante en los tatuajes y también se puede observar bastante en los textiles, ¿no? Si comparamos tatuajes con textiles, guarda mucha relación, ¿no? Ahora, es curioso que dos de estas mujeres, por ejemplo, que hemos identificado, el fardo 81, me parece, y el 86, o 87, han chachado coca, ¿no? Es probable, ya, no he revisado un poco, pero es probable que estas mujeres estuvieran teniendo una participación dentro de esta sociedad que implicaría que estos tatuajes, al igual que la señora de Cao, tienen que ver con actividades ceremoniales, religiosas, que implican el estatus de estas mujeres y la función que desempeñarían dentro de esta sociedad, los tipos de tatuajes y también el chachado de la coca, ¿no? Eh, los tatuajes tan extendidos por todo su cuerpo implicarían que, pues, esto demoró, como ahora un tatuaje, ¿no? Demoró semanas, incluso meses, incluso estos se pudieron dar en el tiempo y pudieron estar relacionados con el incremento de esta persona y socialmente, ¿no? Y su posición dentro de esta sociedad, ¿no? Eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la señorita Damaris Sotero, que pregunta: actualmente, ¿dónde se encuentran los fardos hallados del sitio de Huaricayán? Bueno, los fardos hallados, la gran mayoría, se encuentran en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en el área de Antropología Física. Algunos fardos se encuentran en dos museos de Estados Unidos y me parece que otros más en unos 4 más, me parece que en España. Uno también está en El Salvador. También hay uno que fue bueno, dos fardos que fueron al Cusco, otro que fue a Arequipa. En Ica también hay, ¿no? Me parece que por lo menos dos. Esas son más o menos las ubicaciones de los fardos que fueron excavados en esa época, ¿no? Gracias, sí. Muchas gracias, licenciada Deria. Estas han sido todas las preguntas que nos han dejado. De parte de todo el Seminario de Investigación y Progreso, le queremos agradecer por brindarnos parte de su tiempo en darnos tan interesante charla. Esperamos que todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible para ya, si no, invitar ya presencialmente a ICA a dar una ponencia. Me gustaría mucho. Sí. Con gusto voy. Sí. Y a todo el público presente les queremos agradecer su participación a esta primera conferencia del ciclo de conferencias Patrimonio de ICA.
y los invitamos el día de mañana a las 11 a.m. para la conferencia de la licenciada Soledad Mostacero, que es la coordinadora del Museo de Sitios Julio Cetello, que fue escogido en 2017 como el mejor nuevo museo de Latinoamérica. Gracias. También si desean adquirir y nuevamente, licenciada Deria, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.